Hoy aprenderás cómo lograr tus metas financieras con 5 pasos. Y así dejar de ver cómo tu dinero se evapora cada fin de mes. Pero antes, necesitas saber qué son las metas financieras. Y para entenderlo fácilmente, te lo explicaré con un ejemplo. Imagina que quieres comprar un coche nuevo dentro de 3 años y cuesta $20,000. Tu meta financiera será ahorrar esa cantidad en el tiempo establecido, y para lograrlo, divides el total entre los meses que tienes. Meta financiera igual a $20,000 dividido para 36 meses y esto es igual a $555,56 al mes. Esto significa que necesitas ahorrar aproximadamente $555,56 al mes para alcanzar tu meta financiera y comprar el coche. Las metas financieras, como ves, son objetivos económicos que te propones alcanzar en un plazo determinado. Son como un mapa que guía tus decisiones de ahorro e inversión para lograr lo que deseas en la vida. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo y pueden incluir cosas como ahorrar para unas vacaciones, crear un fondo de emergencia, pagar deudas o invertir para la jubilación. Lo importante es definirlas claramente, planificar cómo alcanzarlas y tomar acciones consistentes hacia ellas. Ahora, que ya sabes qué son las metas financieras, saca papel y lápiz porque te diré cuáles son estos 5 pasos, y además de ello, al final del video te daré un consejo extra que te ayudará a encontrar qué es lo nuevo. Crea un presupuesto inteligente que separe necesidades, deseos y ahorros, y para ello usarás una regla. Esta regla te lo detallaré más adelante. Pero ahora te has de estar preguntando qué es un presupuesto inteligente, y para ello te lo explicaré mediante un ejemplo. Supongamos que tu ingreso mensual es de $1,000, y tú decides qué parte de tu ingreso quieres dedicar a las diferentes áreas basándote en tus metas y circunstancias actuales. Supongamos que lo divides de la siguiente manera. Aquí cubres tus gastos básicos como vivienda, alimentos y transporte. Si estos suman $500, entonces sabes que la mitad de tu ingreso se destinará a necesidades. Luego decides cuánto quieres ahorrar cada mes. Si tienes una meta de ahorro para un viaje o un fondo de emergencia, podrías asignar $200 a ahorros. Si tienes deudas, estableces una cantidad para pagarlas más rápido. Supongamos que asignas $100 para esto. Con lo que queda de tu ingreso, puedes manejar tus gastos personales, como salidas, hobbies o compras personales. Y esto es un presupuesto inteligente, es una forma de organizar tus finanzas para asegurarte de que estás gastando tu dinero de manera que apoye tus objetivos financieros y tu estilo de vida. En lugar de seguir una fórmula específica, se adapta a tus necesidades y prioridades personales. ¿Ahora recuerdas que te mencioné una regla que la necesitarás para hacer un presupuesto? Aunque esta regla no es la única que existe para crear un buen presupuesto, sí te ayudará en tus inicios para el buen manejo del dinero. Esta regla es la regla 50-30-20, y para que la puedas aplicar de manera efectiva te daré un ejemplo. Digamos que tu ingreso mensual es de $1,000, aplicando la regla del 50-30-20 para distribuir tu dinero, quedaría de la siguiente manera. 50% para necesidades, $500. Esto incluye gastos como alquiler, comida, transporte y deudas. 30% para deseos, $300. Aquí entran cosas como salir a cenar, hobbies y entretenimiento. 20% para ahorros, $200. Este dinero lo destinas a tu fondo de emergencia, ahorros a largo plazo o inversiones. Con este presupuesto, te aseguras de que cada dólar tenga un propósito específico y puedas manejar tu dinero de forma sencilla. La automatización de ahorros, como la palabra lo indica, es el proceso de transferir automáticamente una cantidad específica de dinero de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros en intervalos regulares, como cada vez que recibes tu salario. Esto te ayuda a ahorrar sin tener que pensar en ello cada mes. Para que lo entiendas mejor te daré un ejemplo. Digamos que quieres ahorrar para un fondo de emergencia y decides que puedes ahorrar $100 cada mes. En lugar de recordar transferir ese dinero manualmente, configuras una transferencia automática desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros para el día después de que te paguen. Así, cada mes, $100 se moverán automáticamente a tus ahorros, y con el tiempo, sin darte cuenta, habrás construido un buen colchón financiero. Este método es efectivo porque primero te pagas a ti, antes de que gastes ese dinero en otras cosas. Es una estrategia simple pero poderosa para construir ahorros de manera constante. Ahora, te has de estar preguntando que no tienes dicha cantidad para ahorrar cada mes. No te preocupes, en este caso te recomiendo que ahorres el 10% de tus ingresos, como un método de ahorro.
Es decir, sea cual sea tus ingresos que entre a tu cuenta bancaria, multiplica el 10% de tus ingresos y esa cantidad que obtengas será destinada para ahorros. Por ejemplo, cada mes en tu cuenta ingresa $500, multiplica esos $500 por el 10%, el resultado es de $50, y esos $50 serán destinados para la cuenta de ahorros. ¿Agobiado por las deudas? Prioriza y elimina las más costosas primero. La estrategia antideuda se centra en reducir y eventualmente eliminar tus deudas de manera eficiente. Aquí te presento un ejemplo sencillo con pasos para aplicar esta estrategia. Imagina que tienes las siguientes deudas. Tarjeta de crédito a $2,000 con un interés del 20% anual. Préstamo personal, $5,000 con un interés del 15% anual. Tarjeta de crédito B, $3,000 con un interés del 10% anual. Paso 1. Prioriza las deudas por tasa de interés. Primero, ordena tus deudas de mayor a menor según su tasa de interés. En este caso, comenzarías pagando la tarjeta de crédito A, seguido por el préstamo personal y finalmente la tarjeta de crédito B. Paso 2. Realiza pagos mínimos y enfócate en la deuda con mayor interés. Continúa realizando los pagos mínimos en todas tus deudas, pero destina cualquier dinero extra al pago de la deuda con la tasa de interés más alta. Por ejemplo, si puedes pagar $500 extra al mes, lo añadirías al pago mínimo de la tarjeta de crédito A. Paso 3. Reevalúa tu presupuesto. Revisa tus gastos mensuales y reduce los que no sean esenciales, como la salida a cines o restaurantes. El dinero que ahorres de estos gastos lo puedes usar para aumentar los pagos hacia tus deudas. Paso 4. Mantén la disciplina financiera. Una vez que termines de pagar la deuda con la tasa más alta, sigue con la siguiente, utilizando el mismo método. Es importante que no incurras en nuevas deudas mientras estás en este proceso. Paso 5. Celebra los logros. Cada vez que termines de pagar una deuda, celébralo de alguna manera sencilla, pero no adquieras otra deuda para celebrarlo. Esto te motivará a continuar hasta que estés completamente libre de deudas. Recuerda que la clave es la constancia y la disciplina. Este paso implica que una vez que hayas creado un buen presupuesto de acuerdo a tus necesidades, ahorrando cierta cantidad de dinero en una cuenta de ahorros y eliminado tus deudas, es hora de que adquieras conocimientos y habilidades que te permitan gestionar tus finanzas personales de manera efectiva. Ahora te presento un ejemplo didáctico de cómo una persona puede tomar control de sus finanzas personales mediante la educación financiera. María es una joven profesional que desea mejorar su situación financiera, y para ello, decide seguir los siguientes pasos. Paso 1. Establecer un presupuesto. María comienza por entender sus ingresos y gastos. Crea un presupuesto mensual donde detalla sus fuentes de ingreso y sus gastos. Paso 2. Ahorrar. Decide ahorrar un porcentaje de su salario cada mes, el cual abre una cuenta de ahorro donde deposita un 10% de sus ingresos mensuales. Paso 3. Invertir. Con el dinero ahorrado, María busca opciones de inversión. Para incrementar su patrimonio, se informa sobre diferentes productos financieros y decide invertir en un fondo mutuo que se ajusta a su perfil de riesgo. Paso 4. Educación continua. María se inscribe en cursos sobre finanzas personales y lee libros recomendados por expertos. Esto le ayuda a tomar decisiones financieras más informadas. Paso 5. Manejo de deudas. Aunque María tiene una tarjeta de crédito, aprende a usarla responsablemente, paga el total de su saldo cada mes para evitar intereses y utiliza la tarjeta para construir su historial crediticio. Paso 6. Fondo de emergencia. Establece un fondo de emergencia para cubrir imprevistos, así, evita tener que endeudarse en caso de emergencias. Paso 7. Revisión y ajuste. María revisa su plan financiero regularmente y hace ajustes según sea necesario, analiza el impacto de sus decisiones y mejora su estrategia con el tiempo. Como puedes darte cuenta, la educación financiera es un proceso continuo que implica aprender, aplicar y ajustar estrategias para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Aunque estos pasos solo los ilustro de manera didáctica, es el proceso por el cual una persona pasa para lograr sus objetivos y metas financieras. Y ese es el objetivo de este canal, educarte a tomar decisiones financieras mediante el aprendizaje y la aplicación, para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Invertir no es solo de millonarios, y tú puedes hacerlo. Este paso trata de tomar decisiones de inversión basadas en conocimientos sólidos y una planificación cuidadosa. Para ello te presento el siguiente ejemplo didáctico.
ilustrando cómo una persona puede invertir de manera inteligente, tomando decisiones informadas y siguiendo una estrategia coherente con sus objetivos y tolerancia al riesgo. Carlos es un empleado que ha decidido comenzar a invertir parte de sus ahorros. Para hacerlo de manera inteligente, ha seguido estos pasos. Paso 1. Definir objetivos claros. Carlos se plantea qué quiere lograr con sus inversiones, decide que su objetivo es prepararse para la jubilación y también quiere generar ingresos pasivos. Paso 2. Educación financiera antes de invertir. Carlos se dedica a aprender sobre diferentes tipos de inversiones, riesgos asociados y estrategias de diversificación. Libros, asiste a seminarios y sigue cursos en línea sobre inversión. Paso 3. Diversificar la cartera. Carlos decide no poner todos sus huevos en una sola canasta, e invierte en fondos indexados, que replican el comportamiento de un índice bursátil y también en acciones con potencial de crecimiento. Paso 4. Inversión a largo plazo. Opta por una estrategia de inversión a largo plazo, evitando la especulación. Carlos entiende que las inversiones pueden fluctuar a corto plazo, pero tienden a crecer con el tiempo. Paso 5. Revisión periódica. Carlos revisa su cartera de inversiones regularmente para asegurarse de que sigue alineada con sus objetivos y realiza ajustes si es necesario. Paso 6. Asesoría profesional. Aunque Carlos ha aprendido mucho, decide consultar a un asesor financiero para validar sus decisiones y explorar nuevas oportunidades de inversión. Paso 7. Paciencia y constancia. Mantiene la calma ante las fluctuaciones del mercado y sigue su plan de inversión sin dejarse llevar por emociones como el miedo o la codicia. Ahora te acuerdas que al final del video te daría un consejo extra. Este consejo extra se trata de un libro pequeño que te ayudará a explorar cosas nuevas mediante la acción. El libro se titula ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson. Espero que te sea útil este libro. Y comenta si ya lo leíste. Y recuerda que la acción vence a la inacción.